¿Y si te dijera que la felicidad es una trampa? Peor aún. ¿Y si te dijera que la propia búsqueda del placer, el motor que crees que impulsa tu vida, es en realidad el mecanismo de esa trampa, un laberinto diseñado durante más de 2 milenios para mantenerte insatisfecho, ansioso y corriendo en una rueda de hámster sin fin? Hoy vamos a desactivar esa trampa. Vamos a exponerte a una verdad tan simple y tan poderosa que ha sido deliberadamente malinterpretada y enterrada por la historia. La verdad sobre el placer. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a revelar no es una simple lección de filosofía. Es la llave para escapar de la prisión invisible en la que la mayoría vivimos. Pero para entenderlo, primero debemos conocer al arquitecto del engaño. El hombre que sin saberlo, nos vendió un billete de ida al vacío. El arquitecto del engaño, Aristipo. Imagina la antigua Grecia. Siglo IV a.C. Entre los discípulos de Sócrates hay un joven procedente de Cirene, una ciudad del norte de África. Es elegante, carismático, de la mañana antes de los lujos. Su nombre, Aristipo. A diferencia de Platón, Aristipo decidió tomar un camino radicalmente distinto. Para él, la vida era insultantemente simple. El bien supremo es el placer. El objetivo de la existencia es maximizar el placer inmediato, aquí y ahora. Sin importar el coste. Sin pensar en el mañana. Sin remordimientos. Placeres intensos, físicos, sensoriales. El calor del sol en la piel, el sabor de un vino caro, el éxtasis de un encuentro carnal. Si se sentía bien, estaba bien. Punto. No había distinción entre placeres buenos o malos. El placer era placer. Y el dolor, su único enemigo, debía ser evitado a toda costa. Y aquí viene lo importante. Esta es la idea del hedonismo que ha sobrevivido. La que nos venden en la publicidad, compra esto y serás feliz. La que vemos glorificada en las redes sociales, la vida como una sucesión infinita de subidones de dopamina. El YOLO. Todo esto es Aristipo, con un filtro de Instagram. Pero la historia de Aristipo, y la de todos los que siguen su filosofía al pie de la letra, no termina en un éxtasis eterno. Termina, inevitablemente, en la desesperación. Porque un placer que depende de la intensidad, siempre exige más. Es una droga. La primera copa de vino es maravillosa, la 10ª es una necesidad. El primer halago te eleva, el 100º apenas lo notas. El cerebro se adapta. Es lo que los psicólogos modernos llaman la noria hedónica, o adaptación hedónica. Te esfuerzas, consigues el ascenso, compras el coche, te vas de viaje, y sientes una oleada de felicidad. Y en cuestión de semanas, a veces días, vuelves a tu nivel de felicidad base. Y ahora necesitas un estímulo aún mayor para sentir lo mismo. La abstinencia de ese nivel de intensidad se convierte en un infierno de aburrimiento y apatía. Si este era el único camino, si el hedonismo era simplemente esto, ¿por qué conducía a un callejón sin salida? ¿Por qué una filosofía del placer producía tanta infelicidad? Porque faltaba una pieza clave del puzzle. Una pieza que otro filósofo descubriría, no en un palacio, no en un banquete, sino en un simple jardín a las afueras de Atenas. Y su descubrimiento lo cambiaría todo. La paradoja que lo cambia todo. Pero antes de revelarte quién era ese filósofo, necesitas entender algo crucial. Algo que la filosofía y la psicología moderna han confirmado, y que tiene un nombre propio, la paradoja del hedonismo. La paradoja dice así: cuanto más deliberadamente buscas el placer, menos probable es que lo encuentres. Suena absurdo, ¿verdad? Pero piénsalo.
¿Alguna vez has ido a una fiesta con la expectativa de pasarlo genial y has acabado sintiéndote vacío? ¿Alguna vez has planificado unas vacaciones perfectas y te has sentido decepcionado porque la realidad no igualaba la fantasía? Un estudio de 1999 reveló que el 83% de las personas que anticipaban una gran celebración de Nochevieja terminaron decepcionadas. Henry Sidgwick lo expresó con claridad: el placer solo puede alcanzarse si no se lo persigue directamente. John Stuart Mill añadió: quienes persiguen fines ajenos a su propia felicidad acaban siendo más felices. Y Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis, lo llevó aún más lejos: la felicidad no puede perseguirse, debe producirse como efecto secundario de entregarse a una causa significativa. La felicidad es como un gato. Si intentas agarrarlo, huye. Si te sientas tranquilamente y te ocupas de lo tuyo, viene y se sienta en tu regazo. Esta paradoja destruye por completo el modelo de Aristipo. Pero entonces, ¿quién tenía la respuesta? ¿Quién descubrió cómo resolver esta paradoja imposible? El giro inesperado: Epicuro y el placer en reposo. Su nombre era Epicuro. Nació en Samos en el 341 a.C. No era rico. No era poderoso. No buscaba la fama. Y su idea del placer era tan radical que todavía hoy, 2300 años después, nos cuesta entenderla. Prepárate, porque aquí es donde todo lo que creías saber sobre la felicidad se desmorona. Epicuro miró el modelo de Aristipo y dijo: estás mirando en la dirección equivocada. El verdadero placer, el placer supremo, no es la suma de cosas buenas. Es la resta de las malas. Léelo de nuevo. Piensa en lo que esto significa. El placer más elevado no es la excitación de un banquete lujoso, sino la simple y bendita ausencia de hambre. El mayor placer no es la euforia de una fiesta multitudinaria, sino la serena calma de una mente sin ansiedad. El placer de Aristipo era un placer en movimiento, un placer cinético. Siempre necesitaba un estímulo externo. El placer de Epicuro era un placer en reposo, un placer catastemático. Era el estado natural del ser cuando nada lo perturba. Lo llamó ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Y aponia, la ausencia de dolor físico. En su carta de la mañana en Eceo, Epicuro escribió: cuando decimos que el placer es el fin, no nos referimos a los placeres de los disolutos, ni a los que residen en el goce, como creen algunos que desconocen nuestra doctrina, o no están de acuerdo con ella, o la interpretan mal, sino a la ausencia de dolor en el cuerpo, y de perturbación en el alma. Este es el giro que lo cambia todo. Dejamos de ser cazadores de placeres para convertirnos en protectores de nuestra paz. El objetivo ya no es conseguir más, sino necesitar menos. La felicidad no es algo que se añade, es lo que queda cuando quitas el sufrimiento. Imagina que tienes un dolor de muelas terrible. En ese momento, no deseas un coche nuevo, ni un viaje exótico. Deseas una sola cosa: que el dolor pare. Y cuando el dentista finalmente arregla el problema y el dolor desaparece, sientes una ola de alivio, de placer puro. Ese es el placer epicúreo. Es el estado base, el estado cero, que hemos olvidado apreciar porque estamos demasiado ocupados persiguiendo el más 100. Y aquí está la clave que resuelve la paradoja del hedonismo. Epicuro no te dice que busques el placer. Te dice que elimines el dolor. Y al hacerlo, el placer aparece solo. Como el gato que se sienta en tu regazo cuando dejas de perseguirlo. El mapa de los deseos, cómo navegar la vida. Vale, Epicuro, podrías decir, entiendo la idea. Pero vivo en el siglo XXI.
¿Cómo aplico esto cuando mi teléfono me bombardea con anuncios? Mi jefe me exige más y la sociedad me dice que mi valor depende de mis logros. Aquí es donde Epicuro nos entrega su mapa, su GPS para el alma. Clasificó los deseos en 3 categorías, una herramienta tan simple y tan potente que puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. Categoría 1. Deseos naturales y necesarios. Estos son los deseos que la naturaleza nos impone. Comer cuando tienes hambre, beber cuando tienes sed, tener un refugio seguro, dormir. Y, crucialmente, la de la mañanaistad y la filosofía. Según Epicuro, estos deseos son fáciles de satisfacer. Un poco de pan y agua calman el hambre y la sed tan bien como el manjar más caro. Y su satisfacción produce un placer inmenso y duradero. Son la base de una vida feliz. Epicuro escribió: «Envíame un tarrito de queso, para que pueda darme un festín cuando quiera». Un tarrito de queso. Ese era su festín. No por pobreza, sino por elección consciente. Categoría 2. Deseos naturales pero no necesarios. Estos son refinamientos de la primera categoría. No necesitas un festín de 12 platos, pero es natural desear comida sabrosa. No necesitas una mansión, pero es natural desear una casa cómoda. Epicuro no dice que debas evitarlos, sino que no debes construir tu felicidad sobre ellos. Disfrútalos si vienen sin esfuerzo, pero no sufras si no los tienes. Son el condimento de la vida, no el plato principal. El problema surge cuando confundes el condimento con la comida. Categoría 3. Deseos ni naturales ni necesarios, deseos vacíos. Aquí está la fuente de casi toda la miseria humana. La fama, el poder, la riqueza ilimitada, el estatus social, son deseos que no vienen de la naturaleza, sino de la opinión vacía de la sociedad. Son insaciables. Nadie dice nunca: «Ya soy lo suficientemente famoso». Son un pozo sin fondo. Y como dependen de los demás, te ponen en un estado constante de ansiedad y competencia. Son cadenas invisibles. La trampa moderna, la gran mentira, es que nos han convencido de que la felicidad reside exclusivamente en perseguir la categoría 3, de la mañana enudo sacrificando la categoría 1. Sacrificamos horas de sueño, comidas tranquilas y tiempo con de la mañana higos, categoría 1, para perseguir un ascenso o más seguidores en Instagram, categoría 3. Y nos extraña sentirnos vacíos. El hedonismo inteligente de Epicuro es simple: enfócate en satisfacer de forma consistente y agradecida los deseos de la primera categoría. Modera y disfruta sin apego los de la segunda. Y trabaja activamente para eliminar de tu mente los de la tercera. El tetrafármacos, el cuádruple remedio para el alma. Para ayudarnos a eliminar esos deseos vacíos y las ansiedades que los acompañan, Epicuro creó lo que sus discípulos llamaron el tetrafármacos, el cuádruple remedio. 4 sentencias tan potentes como un medicamento para el alma. Los epicúreos las memorizaban y las repetían como un mantra. Remedio 1. No temas a los dioses. En su época, la gente vivía aterrorizada por dioses caprichosos. Hoy, podemos traducir esto como: no temas al juicio de los demás. La opinión de la sociedad, el qué dirán, es un dios moderno que nos paraliza. Las redes sociales son el nuevo Olimpo, y los likes son los nuevos sacrificios. Epicuro nos dice: vive tu vida según tus valores, no según los likes. Remedio 2. No temas a la muerte. Este es uno de sus argumentos más famosos y elegantes. La muerte, escribió en su carta de la mañana en Eceo, no es nada para nosotros. Porque mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos.
No puedes experimentar la muerte. Temerla es perder el tiempo de vida que sí tienes, preocupándote por algo que nunca sentirás. ¿Te preocupa el año 1750 antes de que nacieras? No. Pues la muerte es exactamente lo mismo, pero en la otra dirección. Libérate de ese miedo, y empezarás a vivir de verdad. Remedio 3. Lo bueno es fácil de conseguir. Se refiere a los placeres naturales y necesarios. La felicidad, la verdadera, no está en una tienda de lujo. Está en un vaso de agua fría, en un trozo de pan, en un paseo con un de la mañana higo, en la ausencia de dolor. Está al alcance de tu mano, ahora mismo. Solo tienes que dejar de mirar hacia arriba, hacia lo que no tienes, y empezar de la mañana a girar a tu alrededor, hacia lo que ya posees. Remedio 4. Lo terrible es fácil de soportar. Epicuro argumentaba que el dolor intenso suele ser breve, y el dolor crónico suele ser leve y soportable. Nuestro miedo al dolor es casi siempre peor que el dolor mismo. Esta idea nos da una fortaleza increíble. Nos permite afrontar los desafíos de la vida, sabiendo que tenemos la capacidad de soportarlos. Estos 4 remedios son el antídoto contra la ansiedad moderna. Memorízalos. Repítelos cada mañana. Son tu escudo filosófico contra un mundo diseñado para mantenerte insatisfecho. Estamos justo en el corazón del jardín de Epicuro. Si estas ideas están empezando a cambiar la forma en que ves el placer y la felicidad, si sientes que esta sabiduría antigua puede ser una brújula en nuestro caótico mundo moderno, por favor, haz una pequeña pausa y dale un me gusta a este video. Tu like es como una pequeña señal de humo que le dice al algoritmo de YouTube: oye, aquí hay algo valioso, y ayuda a que este mensaje llegue de la mañana a personas que, como tú y como yo, están buscando una forma más inteligente de vivir. Y si aún no formas parte de esta comunidad de hedonistas inteligentes, suscríbete ahora y activa la campanilla. Cada semana, desenterramos estas joyas de la filosofía para darte herramientas prácticas que puedes usar para construir una vida más plena y consciente. Ahora, déjame un comentario rápido. De los 3 tipos de deseos que hemos visto, naturales necesarios, naturales no necesarios y vacíos, ¿cuál es el deseo vacío que más te cuesta soltar? La necesidad de aprobación, la comparación en redes sociales, la búsqueda de estatus. Sé honesto. Reconocerlo es el primer paso para liberarte. Ahora sí, continuemos con el secreto mejor guardado de Epicuro. La herramienta definitiva. El secreto mejor guardado, Fronesis, el arte de calcular. Llegamos a la joya de la corona. La habilidad que une todo lo demás. Si el hedonismo de Aristipo era un coche sin frenos, y el de Epicuro es un vehículo sofisticado, la fronesis es el conductor experto al volante. Fronesis se traduce de la mañana en udo como prudencia o sabiduría práctica. Pero es mucho más que eso. Es el arte de calcular el placer. Es la capacidad de convertirte en un científico de tu propia felicidad. El verdadero hedonista inteligente no se lanza a cualquier placer que se le presenta. No. Hace una pausa. Y aplica el cálculo hedonista. Se hace 2 preguntas increíblemente simples, pero que lo cambian todo. Pregunta 1. ¿Este placer de ahora me traerá un dolor mayor en el futuro? Comer ese pastel entero ahora es un placer. Pero el dolor de la indigestión, el aumento de peso y la culpa futura compensa. Beber hasta el de la mañana amanecer es un placer. Pero la resaca, la pérdida de productividad y el daño a tu salud compensa. La fronesis es tu capacidad de ver más allá del impulso inmediato. Pregunta 2. ¿Este dolor o esfuerzo de ahora me llevará a un placer mayor y más duradero en el futuro? Ir al gimnasio es un esfuerzo.
pero conduce al placer duradero de la salud y la vitalidad, aponia. Estudiar para ese examen es tedioso, pero conduce al placer de la libertad, la autonomía y las oportunidades futuras. Ahorrar dinero en lugar de gastarlo en caprichos es un pequeño sacrificio, pero conduce al inmenso placer de la seguridad financiera y la ausencia de estrés ataraxia. La fronesis es lo que distingue al sabio del necio. El necio solo ve el placer o el dolor inmediato. Es un animal que reacciona al estímulo. El sabio ve la película completa. Entiende que a veces hay que aceptar un dolor a corto plazo por un placer mayor a largo plazo, y a veces hay que rechazar un placer a corto plazo para evitar un dolor mayor a largo plazo. Epicuro lo expresó así: muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres y obtenemos un mayor placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien, pero no todo placer ha de ser escogido. Esta habilidad, y no la riqueza, ni la belleza, ni la fama, es lo que te hace verdaderamente libre. Es el superpoder que te permite diseñar conscientemente una vida de placer auténtico y duradero, en lugar de ser un esclavo de tus impulsos y de los mensajes de la sociedad. Es el placer de sentirte el capitán de tu propio barco, navegando con maestría las aguas de la vida. Antes de darte el resumen final, quiero hacerte una pregunta importante. Piensa en una decisión reciente que hayas tomado. Usando el cálculo hedonista, ¿fue una decisión prudente? ¿Priorizaste el placer a corto plazo o el bienestar a largo plazo? Comparte tu experiencia en los comentarios. No para juzgarte, sino para que todos aprendamos de ejemplos reales. ¿En qué situación te costó más aplicar la frónesis? Tu historia puede ser el faro que ilumine la decisión de otra persona. Cuando compartes tu reflexión públicamente, es mucho más probable que la conviertas en un hábito. Y además, tu comentario puede inspirar a alguien más que esté pasando por algo similar. Conclusión: el jardín interior. Así que, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué el placer no es lo que crees? Porque nos han vendido la versión de Aristipo, un hedonismo de excesos, de estímulos externos, de búsqueda incesante. Un camino que, como hemos visto, conduce a la adaptación hedónica, a la paradoja del hedonismo y al vacío existencial. La verdad, la revelación de Epicuro, es que el hedonismo más profundo y satisfactorio es un hedonismo de sustracción, no de adición. Es el arte de eliminar el dolor, la ansiedad y los deseos superfluos para revelar el estado natural de paz y alegría que ya reside dentro de ti. La felicidad no es una caza. Es un jardín que se cultiva. Y las herramientas para cultivarlo son las que hemos visto hoy: el mapa de los deseos, el tetrafármacos y la fronesis. La mentira del placer es que es algo que se encuentra fuera. La verdad es que es algo que se cultiva dentro. Epicuro no necesitó palacios ni banquetes. Necesitó un jardín, pan, agua, queso y de la mañana higos. Y con eso, construyó una de las filosofías de la felicidad más poderosas de la historia. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que acabas de encontrar una pieza del puzzle que te faltaba, ayúdame a compartir esta verdad. El conocimiento, sin embargo, es inútil si no se aplica. Necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video. Ayúdame a rescatar la palabra hedonismo de su mala reputación y a compartir esta sabiduría con el mundo. Segundo, suscríbete a Hedonismo Inteligente y activa la campanilla. Cada semana, exploramos juntos estas filosofías antiguas para encontrar soluciones a nuestros problemas modernos. El próximo video te va a volar la cabeza. Y tercero, comparte este video.
Compártelo con ese de la mañana higo que vive estresado, con ese familiar atrapado en el consumismo, con cualquiera que creas que necesita un recordatorio de que la felicidad puede ser mucho más simple y profunda de lo que nos han hecho creer. Sé el faro que ilumina el camino de otros. Y no olvides dejarme tu comentario. Dime, ¿cuál es el primer paso que vas a dar para aplicar la fronesis en tu vida esta semana? Quiero leer tu compromiso. Quiero conocer tu historia. Recuerda, no estás solo en esta búsqueda. Somos una comunidad de personas que hemos decidido dejar de correr en la rueda del hámster y empezar a construir nuestro propio jardín. Apoyémonos mutuamente. Crezcamos juntos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Hedonismo Inteligente. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que encuentres el mayor de los placeres en la más simple de las alegrías.